Ya sacerdote abusó de las monjas. El descubrimiento de la verdad dejó a todos en shock. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. España, finales del siglo XIX. Aislado en la cima de una colina desierta, el convento de Santa Lucía se erguía imponente sobre el paisaje melancólico como una fortaleza antigua, inmortal ante el paso del tiempo. Sus muros de piedra cubiertos de musgo, las vidrieras agrietadas y el tañido de la campana al amanecer conferían al lugar un aura sagrada y lúgubre, como un vestigio de una era extinguida. Los aldeanos al pie de la colina veneraban a Santa Lucía como una tierra sagrada que nadie se atrevía a profanar. Se susurraba que Dios habitaba allí y que quienes cruzaban sus puertas debían renunciar a todos los deseos mundanos para lograr la salvación de sus almas. Por eso, cuando Isabela Martín, una joven de 17 años, fue enviada por su familia al convento, se consideró un gran honor. La muchacha, de ojos castaños claros como un manantial, rostro delicado y corazón rebosante de fe, cruzó las gigantescas puertas de hierro de Santa Lucía vestida con un sencillo hábito, sin saber que estaba adentrándose en un lugar dominado por las sombras. La recibió la Madre Superiora Elena Navarro, una mujer anciana de ojos hundidos y rostro surcado por arrugas de muchos años de sufrimiento. En su mirada se percibía una mezcla de dulzura y desesperanza, como un alma que hacía tiempo había dejado de resistirse al destino. «Bienvenida, Isabela», dijo con una voz ronca, como el viento frío que recorría los pasillos de piedra. «A partir de ahora, Dios será tu padre, tu madre, tu todo». Isabela se arrodilló y besó el crucifijo de plata que colgaba del cuello de la Madre Elena, con el corazón lleno de una emoción sagrada. No vio que, en un rincón oscuro de la capilla, unos ojos la observaban, los ojos del padre Ramón Ortega, quien gobernaba las almas y los cuerpos de Santa Lucía. El padre Ramón Ortega, en apariencia, era el epítome de la bondad y la virtud. Solía pronunciar sermones tan conmovedores que hacían llorar de arrepentimiento a las tímidas novicias vestidas de gris, incluso por pecados que jamás habían cometido. Pero detrás de aquella máscara de santidad se ocultaba un demonio. Isabela no lo sabía. Nadie lo sabía. O mejor dicho, quienes lo sabían guardaban silencio. Silencio por miedo. Silencio por desesperación. Los primeros días en el convento transcurrieron como un sueño apacible. Cada mañana, el tañido de la campana despertaba a las hermanas, rezaban en silencio, trabajaban, estudiaban las sagradas escrituras y compartían austeras comidas en profundo recogimiento. Isabela, en su inocencia juvenil, creyó haber encontrado un refugio eterno para su alma. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Por las noches, cuando todas las puertas estaban cerradas, Isabela oía pasos sigilosos en los pasillos, susurros ahogados, como lamentos de almas condenadas. A veces, una sombra pasaba fugaz frente a las estrechas ventanas, helándole la sangre. Se atrevió a preguntarle a la Madre Elena. Los ojos ancianos de la mujer se abrieron con terror antes de apartarse rápidamente, susurrando: «Reza, hija mía, reza mucho». Una noche, despertando de un sueño inquieto, Isabela vio a la hermana Sofía, su compañera más cercana, escabullirse de su celda, el rostro pálido y tembloroso, como si estuviese poseída. Instintivamente, Isabela la siguió. Los interminables pasillos parecían conducir al infierno. A través de pesadas puertas, vio desaparecer a Sofía en una habitación secreta del sótano, un lugar prohibido para las hermanas. Isabela apoyó el oído en la fría puerta. Desde dentro, escuchó una voz de hombre, cálida, profunda, pero tan fría como el acero. «Recuerda, este hijo es una bendición, él te ha elegido». El llanto ahogado de Sofía respondió, mezclado con jadeos y sollozos desgarradores que apenas podían articularse. Isabela retrocedió horrorizada, tapándose la boca con manos temblorosas para no gritar. Un fragmento de realidad se rompió en su mente. Aquel lugar, Santa Lucía, no era el paraíso,
sino un infierno disfrazado de santidad. Desde aquella noche, Isabela comenzó a observar con mayor atención, y vio a las hermanas con vientres en crecimiento, sumidas en silenciosa vergüenza. Vio miradas doloridas, moretones ocultos bajo los hábitos grises. Vio cómo los recién nacidos eran llevados en la oscuridad, sin que nadie supiera su destino. Y peor aún, comprendió que el causante de todo aquel horror era el propio padre Ramón Ortega, el hombre que el mundo creía santo. Isabela vivía en dos mundos opuestos. Durante el día era una monja piadosa, y por la noche era una testigo silenciosa de los horrores que ocurrían en el oscuro sótano de Santa Lucía. No sabía qué hacer. El miedo ataba su alma como una cadena invisible. Cada vez que veía la figura del padre Ramón Ortega durante la misa, su corazón se llenaba de una ira y repulsión indescriptibles. Sin embargo, también se dio cuenta de que estaba sola. Nadie en el convento se atrevía a desafiarlo. Las monjas mayores ya estaban demasiado aterradas, y las jóvenes eran demasiado ingenuas, o ya habían sido quebradas en su voluntad. Sofía, después de aquella noche, se volvió extrañamente callada. Sus ojos siempre parecían vacíos, como si su alma hubiera sido drenada. Su vientre crecía cada vez más, pero nadie en el convento se atrevía a mencionarlo. Solo la madre Elena, en contadas ocasiones, tocaba suavemente el hombro de Sofía cuando pasaba cerca, con una mirada llena de una tristeza inexplicable. Isabela sabía que no podía seguir en silencio. Una noche, decidió seguir al padre Ramón Ortega. Sigilosamente dejó su habitación, caminando descalza sobre el frío suelo de piedra, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. La luz de la luna entraba a través de las ventanas rotas, creando extrañas sombras largas. Lo vio a él, en su túnica negra de pie frente a una pequeña habitación cerrada con una pesada cadena de hierro. En sus manos sostenía un gran manojo de llaves. Isabela contuvo la respiración, se escondió en la oscuridad y observó. El padre Ortega abrió la puerta y entró. Isabela escuchó un llanto débil desde dentro, un llanto de desesperación. Esperó hasta que los pasos se alejaran y entonces se acercó al lugar. A través de la rendija de la puerta, vio a Sofía acurrucada en el suelo, su cuerpo colapsado como un cadáver. Junto a ella, un bebé recién nacido lloraba. Isabela quiso gritar. Quiso correr hacia ellas para salvarlas, pero sabía que no podía hacer nada sin un plan. Se dio la vuelta y corrió, las lágrimas brotando de sus ojos. Esa noche, Isabela permaneció despierta. Escribió todo lo que había presenciado en un pequeño cuaderno. Lo guardó cuidadosamente bajo su colchón rasgado. Sabía que, de alguna manera, tenía que sacar la verdad al exterior, aunque tuviera que pagar con su vida. Pero el padre Ramón Ortega no era un tonto. Él sentía la amenaza acechando en el convento. Comenzó una caza silenciosa. Las monjas fueron convocadas una por una para confesar sus pecados. En la oscura sala de confesiones, bajo la tenue luz de las velas, fueron interrogadas y amenazadas. Quien no cooperara desaparecería. Una mañana, la monja Carmen, la única amiga que aún se atrevía a sonreír a Isabela, desapareció. Nadie volvió a mencionar su nombre, como si nunca hubiera existido. Isabela entró en pánico. Se dio cuenta de que ya no quedaba mucho tiempo. Desesperada, fue a ver a la madre Elena. Al principio, la madre superiora se negó a escucharla. Temblaba, repitiendo constantemente, «No entiendes. El silencio es la única forma de sobrevivir». Pero Isabela no se dio por vencida. Le contó todo, lo que había visto, lo que sabía, lo que había escrito. Finalmente, los ojos envejecidos de la madre Elena se llenaron de lágrimas. Tomó la mano de Isabela y susurró, «Está bien, te ayudaré». Juntas idearon un plan: encontrar la manera de sacar el cuaderno de Isabela del convento para entregárselo al obispo de la ciudad. Solo alguien fuera de allí tendría el poder para derribar a alguien como el padre Ortega. Pero, ¿cómo atravesar los muros implacables de Santa Lucía? Isabela sabía que necesitaba otro aliado, alguien del otro lado de la batalla, y, sorprendentemente, esa persona
se presentó. El padre Andrés Rivas, un joven sacerdote recién asignado a Santa Lucía, un hombre de apariencia severa y ojos profundos, misteriosos. En una ocasión fortuita, había descubierto a Isabela escondida en la cripta con el cuaderno. En lugar de denunciarla, leyó cada palabra en silencio. Luego le devolvió el cuaderno sin decir una palabra. Esa noche dejó un pequeño papel en su habitación. «Si quieres salvar tu alma, búscame bajo el campanario a medianoche». Isabela dudó mucho tiempo, pero finalmente decidió ir. Bajo la sombra del campanario, el padre Andrés confesó. Había conocido los crímenes del padre Ortega desde hacía tiempo, pero se había sentido impotente, amenazado. La familia del padre Andrés en el pueblo estaba bajo su control. Ortega tenía aliados en todas partes, pero ahora había esperanza. Isabela tenía pruebas. «Lo vamos a desenmascarar», susurró el padre Andrés, con los ojos llenos de fe. Isabela asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Por primera vez desde que llegó a Santa Lucía, se sintió como si ya no estuviera sola. El plan de Isabela y el padre Andrés fue trazado, pero sabían que cada movimiento debía hacerse con cautela, porque el padre Ramón Ortega era una criatura de oscuridad con un poder ilimitado en el convento. Cada paso, cada decisión, podría acercarlos a la muerte. En las noches siguientes, Isabela y el padre Andrés se prepararon en silencio. Ella no podía dormir. Cada pequeño sonido en el convento hacía que su corazón latiera desbocado. Sabía que todo cambiaría esa noche, cuando finalmente sacaran la verdad a la luz. Una noche, cuando todas las monjas ya dormían, Isabela y el padre Andrés se deslizaban hacia la habitación que guardaba las pruebas. El cuaderno de ella, los crímenes de Ortega, todo estaba escondido en un lugar secreto. Ambos avanzaban con cautela. Todo debía hacerse de manera perfecta. Cuando entraron, una sensación de terror llenó el aire, como si todo en Santa Lucía los estuviera observando. El convento estaba tan silencioso que era como si la misma muerte lo estuviera invadiendo. Pero Isabela ya no tenía miedo. Estaba decidida a erradicar la oscuridad de allí. Sin embargo, justo cuando estaban cerca de la puerta, se escuchó un ruido. La puerta de la sala se cerró con fuerza detrás de ellos. «¡Corre!», gritó el padre Andrés, empujando a Isabela a huir. Pero cuando llegaron cerca de la salida, una sombra apareció de la nada. El padre Ramón Ortega estaba allí, con un manojo de llaves en la mano, su mirada llena de furia y maldad. «Seguramente pensáis que vais a salir con vida», dijo Ortega, su voz fría como el hielo. El padre Andrés dio un paso al frente, protegiendo a Isabela, pero sabía que no podían escapar tan fácilmente. «Ya no guardaremos silencio, Ortega. Todos tus crímenes serán revelados». Esas palabras fueron un desafío, y en ese instante, el silencio del convento se rompió por completo. Las monjas comenzaron a reunirse, observando el enfrentamiento entre los sacerdotes y la verdad. De repente, entre la multitud, la madre Elena dio un paso adelante, sosteniendo el cuaderno de Isabela, su voz rasposa pero llena de determinación. «La justicia se hará. Padre Ortega, ya no puedes esconder la verdad». Ortega miró alrededor, su rostro se llenó de pánico y rápidamente giró para marcharse. «Nadie puede salvaros de mí». Pero en ese momento, la luz del sol brilló a través de las puertas principales del convento, anunciando la llegada del obispo de la ciudad, quien ya había recibido noticias de los crímenes ocurridos allí. Finalmente, la verdad fue revelada, y la sombra del padre Ramón Ortega ya no pudo ocultarse. Lo siguiente fue un escenario similar a una pesadilla. El padre Ortega fue encarcelado y todos sus actos oscuros fueron expuestos. Las monjas, una por una, fueron liberadas del control de él. Isabela sintió que una gran carga se levantaba de su corazón. La madre Elena también fue perdonada, aunque ella había sido parte de los crímenes. A medida que el convento de Santa Lucía comenzaba a sanar, las jóvenes monjas como Isabela empezaron a recuperar sus vidas. Ya no tenía que vivir con miedo, ya no tenía que presenciar esos actos repulsivos. Y el padre Andrés, quien estuvo a su lado en esta batalla, se convirtió en un amigo cercano, alguien que sabía que siempre la protegería.
El convento ya no era un lugar lleno de oscuridad, sino un lugar donde las monjas podían encontrar la verdad, la libertad y la luz. Isabela había recuperado su fuerza, no por una fe ciega, sino por el coraje de levantarse y luchar contra la maldad. Y mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas, disipando las sombras, Isabela supo que había cumplido su misión. Santa Lucía, el lugar que una. Isabela y el padre Andrés comenzaron a preparar el plan para escapar del convento. Solo tendrían una oportunidad, el día de la fiesta de Santa Lucía, cuando las monjas y los fieles del pueblo podían visitar el convento, creando el caos suficiente para ocultar su fuga. Durante los días previos, la atmósfera en Santa Lucía se volvió cada vez más sofocante. La mirada del padre Ramón Ortega recorría a las monjas como garras de una bestia salvaje. Todas las puertas estaban fuertemente vigiladas. Aquellos que mostraban signos sospechosos eran inmediatamente encarcelados. Un día, Sofía desapareció. Nadie se atrevió a preguntar. Isabela estaba angustiada, pero sabía que si fracasaba, su destino sería aún más trágico. La noche antes de la fiesta, el padre Andrés le entregó a Isabela una llave vieja, la llave de un túnel secreto bajo la cripta del convento, un pasaje que había sido enterrado desde hace siglos, pero aún existía para aquellos que sabían dónde buscar. «Tienes que ir sola», susurró él. «Si vamos juntos, sospecharán. Busca la salida por la puerta trasera, donde está el pozo seco. El Señor te guiará». Isabela asintió, sintiendo una fuerte determinación en su interior. Esa noche no durmió. Se arrodilló junto a su cama fría, rezando entre lágrimas. Llegó el día de la fiesta. Las campanas sonaron. La gente del pueblo llenó el patio del convento, trayendo flores y velas, cantando himnos tristes. Isabela se mezcló con la multitud, su corazón latiendo con fuerza. Sostenía firmemente el cuaderno oculto bajo su túnica, pero cuando logró deslizarse hacia el pasillo trasero, una mano violenta la agarró del hombro. Era el padre Ramón Ortega. Él la miró, sus ojos oscuros brillando con una fría amenaza. «¿A dónde vas, Isabela?», preguntó, su voz suave como la miel, pero con una amenaza mortal oculta. Isabela tartamudeó tratando de inventar una excusa. El padre Ortega sonrió con desdén. Miró fijamente el bulto bajo su pecho, donde ocultaba el cuaderno. «El pecado siempre es fácil de reconocer», susurró. Luego, como un lobo acechante, hizo una señal a dos frailes robustos cercanos. Isabela fue arrastrada. El cuaderno cayó al suelo. Luchó, gritó desesperadamente, pero el canto de la multitud ahogaba todos los sonidos. Isabela fue encerrada en una celda de piedra en el sótano, donde alguna vez estuvo la prisión del convento en la Edad Media. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho, y las cadenas colgaban. Una vela parpadeaba débilmente en una repisa de piedra, proyectando una sombra distorsionada de ella misma. Se arrodilló, exhausta, llena de dolor. Todo había terminado. ¿O no? El sonido de la puerta de hierro chirrió. El padre Ortega entró, su postura arrogante como la de un rey entrando en su trono. «¿Crees que puedes desafiarme?», se rió, pateando el cuaderno que estaba a sus pies. «Esto será quemado, y tú serás un ejemplo para los demás». Isabela lo miró, las lágrimas llenando sus ojos. «Eres un demonio», susurró, con voz temblorosa pero decidida. El padre Ortega se agachó, apretando su barbilla con mano brusca, sus ojos ardiendo con un orgullo enfermizo. «Soy el brazo de Dios», dijo, «y Dios no tolera la traición». En ese momento hubo una explosión arriba. El suelo tembló. Isabela se asustó. Gritos llegaron desde el patio del convento. Pasos rápidos. La puerta de la celda se abrió de golpe. El padre Andrés irrumpió, sosteniendo una gran cruz de madera como un arma. Detrás de él, docenas de aldeanos con antorchas y bastones avanzaban rápidamente. «¡Suéltala!», gritó el padre Andrés. El padre Ortega se sobresaltó, pero rápidamente recuperó su compostura. Sacó un cuchillo de plata de su túnica, un arma que los sacerdotes solían llevar para exorcizar.
¿Creen que pueden desafiar el poder de Dios?, rugió loco de ira. Los aldeanos retrocedieron aterrados. Isabela aprovechó la oportunidad, se zafó de sus manos y retrocedió hacia el padre Andrés. El enfrentamiento fue tenso, casi mortal. Pero luego, algo inesperado ocurrió. Madre Elena, la anciana abadesa, apoyada en su bastón, apareció entre la multitud. Levantó el cuaderno alto, el cuaderno que Isabela pensaba que había perdido. «¡Aquí está la prueba!», gritó, su voz resonando como el tañido de una campana mortal. «La prueba de todos tus crímenes, Ramón Ortega». La multitud se estremeció. Confesiones, las víctimas, muertes, niños desaparecidos, todo estaba meticulosamente registrado. El padre Ortega gritó como una bestia herida, intentando arrebatar el cuaderno. Pero el padre Andrés y los aldeanos lo rodearon. Un caos de lucha. El cuchillo de plata brilló, el acero destelló, sangre salpicó. Cuando todo se calmó, el padre Ortega yacía en el suelo de piedra, su sangre manando de su pecho. Sus ojos miraban al techo, como si quisiera maldecir hasta el cielo. Murió en la vergüenza. Santa Lucía cayó en un silencio pesado durante muchos días después. Las monjas fueron sacadas del convento una a una. Los niños perdidos fueron encontrados. Los secretos enterrados durante años fueron revelados a la luz de la justicia. Isabela, con su valentía y fe inquebrantable, se convirtió en un símbolo de esperanza. Dejó Santa Lucía, llevando consigo las heridas en su corazón, pero también un alma libre. Madre Elena, antes de cerrar los ojos, susurró cerca de su oído: «Eres la luz, Isabela, ilumina las almas perdidas». La historia de Santa Lucía se convirtió en una leyenda dolorosa, una lección sobre coraje, sobre el poder de la verdad y sobre la luz eterna incluso en los lugares más oscuros. Más tarde, Isabela fundó un hogar para niños abandonados, niños que, tal vez, llevaban en sus venas la maldición de Santa Lucía. Pero para ella no eran culpables, eran almas que necesitaban amor, redención. Y desde lo más profundo de su corazón, Isabela sabía, Dios sonreía para ella. Han pasado muchos años desde aquella noche fatídica en el convento de Santa Lucía. El pequeño pueblo a los pies de las montañas de Andalucía ha experimentado un gran cambio. Las puertas del convento, que habían permanecido cerradas durante siglos, ahora se abren para recibir la luz del sol y las risas cristalinas. Santa Lucía ya no es un símbolo de miedo. Se ha convertido en un refugio para aquellos que necesitan misericordia. Huérfanos, mujeres heridas, almas perdidas en busca de un nuevo comienzo. Isabela, ya no viste el hábito, pero la luz que emana de ella es aún más pura que cualquier juramento. Ella fundó una casa llamada la Casa de Esperanza, en el lugar donde estaba la vieja capilla. Cada día, cuida de los niños abandonados por la sociedad. Les enseña a leer, les enseña a rezar, les enseña a creer en el bien. A su lado, el padre Andrés sigue ayudando en silencio. Aunque ha sido excomulgado por la iglesia local por rebeldía, no se arrepiente. Por el contrario, ha encontrado en este trabajo silencioso una paz profunda que la jerarquía eclesiástica nunca le había otorgado. En cuanto a la madre Elena, ella descansa en un pequeño jardín detrás del convento, donde las rosas blancas florecen todo el año. En su modesta tumba solo hay una inscripción: «Por las almas olvidadas». Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían suavemente sobre el patio, Isabela estaba sentada en el porche de la casa, bordando pequeños pañuelos para los niños. Una joven mujer llegó, tomando de la mano a una niña pequeña. La niña llevaba un vestido viejo y sus ojos grandes brillaban con miedo y esperanza. «Por favor», susurró la mujer con la voz quebrada. «Ya no tenemos a dónde ir». Isabela sonrió y abrió los brazos. «Bienvenida a la casa del Señor», dijo dulcemente. «Aquí todo pecado es perdonado, todo corazón puede comenzar de nuevo». La niña la miró por un momento y, vacilante, dio un paso hacia ella. Cuando su pequeña mano tocó la de Isabela, un calor cálido invadió su alma. Sabía que, en algún lugar arriba,
Las almas que una vez sufrieron en Santa Lucía sonreían. Y el padre Ramón Ortega, el que alguna vez sembró el terror, ahora solo era un nombre maldito, olvidado por la historia. El sol se ponía lentamente tras la cadena montañosa. Los últimos rayos de luz doraban las viejas paredes de piedra del convento. Isabela miró el vasto cielo, tan limpio y puro como una fe inquebrantable. En su corazón, una voz susurró suavemente, como el viento: la luz siempre vencerá a la oscuridad. Y ella creyó en ello, para siempre. Después de que Isabela cerrara los ojos para siempre, todo el pequeño pueblo al pie de las montañas de Andalucía se sumió en una profunda tristeza. El día en que fue llevada al jardín detrás del convento, junto a la sencilla tumba de Madre Elena, un fuerte viento se levantó. Los pétalos de las rosas blancas cayeron, cubriendo el sendero como una alfombra que despedía a la mujer que había traído la luz a sus vidas. Los habitantes del pueblo erigieron una pequeña lápida junto a la tumba, sin nombre, con una única inscripción: ella trajo la esperanza. Ella trajo la esperanza. Pero entonces comenzó a ocurrir algo extraño. Cada vez que un niño perdido, abandonado o en peligro necesitaba ayuda, una tenue luz surgía desde el jardín trasero del convento, como una pequeña lámpara en medio de la oscuridad, guiando a las almas extraviadas. Algunos juraban haber escuchado un susurro en el viento: no tengas miedo, aquí eres amado. No tengas miedo, aquí eres amado. Así nació una nueva leyenda, la guardiana de Santa Lucía. La guardiana de Santa Lucía. La gente creía que el espíritu de Isabela nunca se había ido, que seguía allí, protegiendo silenciosamente a los más débiles, consolando heridas que nadie podía ver. A veces, en las noches de luna llena entre el jardín de rosas blancas, se divisaba una figura etérea, una joven vestida con un manto blanco, sosteniendo en brazos a un pequeño niño, con una sonrisa tan dulce como la primera luz del amanecer. La Casa de Esperanza continuó existiendo, no solo como un refugio, sino como un faro para las almas que habían perdido su camino en la larga noche. Y así, desde las heridas sangrantes del pasado, Santa Lucía renació, ya no como un lugar de oscuridad, sino como un santuario de esperanza, donde la luz jamás se apaga. Isabela, la hija de la luz, ahora vive para siempre, en el viento, en las flores, en cada risa inocente que resuena bajo el cielo de Andalucía, porque la luz, como ella siempre creyó, siempre vencerá a la oscuridad.